Abra su Biblia, vamos a la palabra del Señor. Vamos a, vamos a ver. Hoy le quiero compartir un tema que es un poco, tiene que ver con lo que Dios me ha estado hablando durante estas semanas. El domingo veíamos algo, pero faltó algunas pinceladas para cerrar ese tema. Y hoy quiero compartirle seguir compartiendo acerca de los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos creen que tenemos un propósito específico de Dios en nuestra vida? Cada uno de nosotros. Amén. Usted y yo tenemos un propósito. Dios ha sembrado, Dios ha puesto una semilla para que usted haga algo con su vida. No es una casualidad el que usted esté viviendo en este tiempo. No es una casualidad que usted haya nacido en la familia en la que nació. No es una casualidad que usted esté con la persona con la que se casó. No es una casualidad que tenga los hijos que tiene hoy. No es una casualidad que esté en el trabajo en el que está hoy en día desenvolviéndose. No es una casualidad nada de lo que usted está viviendo. No es una casualidad tampoco las adversidades por las que usted está pasando. Todo tiene un porqué y la palabra de Dios dice que todo nos sirve para bien, todo nos edifica, mis amados hermanos. ¿Lo cree? Amén. Todo nos sirve para bien. Y vamos a seguir hablando acerca del propósito de Dios en nuestra vida. Mire, abra su Biblia. Vamos al libro de Mateo 13, 50. 13:53. ¿Lo tiene? Y dice Jesús en Nazaret, el título en su Biblia. Jesús en Nazaret. ¿Lo tiene? Vamos a leer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Capítulo 13, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Siguiente, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén y amén. Incline su cabeza. Señor, te damos gracias, Señor, por esta porción. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú, Señor, tienes todo en control. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dígale: Espíritu Santo, ven a este lugar. Haz morada en mi corazón. Revélame, Señor, el propósito de Dios en mi vida. Revélame, Señor, esta palabra, esta porción. Espíritu Santo de Dios, dame la sabiduría para entenderla. Grábala en mi mente y en mi corazón, y que yo la ponga por obra en el tiempo que tú tienes destinado para ello. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Esta porción que acabamos de leer, mis amados hermanos, dice el título Jesús en Nazaret. Jesús había ido a la ciudad en la cual
él vivía, en la cual él había crecido. Jesús en Nazaret, y lo voy a invitar ahora para que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 4, verso del 16 en adelante. Lucas 4, verso del 16 en adelante. Amén. ¿Lo tiene? Y fíjese bien, nuevamente dice el título, Jesús en Nazaret. Ahorita leíamos esa misma porción desde el punto de vista de Mateo. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Lucas. Fíjese bien lo que dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, fue a donde había crecido, fue a la provincia donde Jesús había crecido, y fue en un día sábado, el día de descanso. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, fue a congregarse y ya estando ahí, tomó el rollo para leerlo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naam el sirio. Al oír estas palabras, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Fíjese bien, Lucas nos amplía más el contexto de la visita que hizo Jesús a su ciudad natal, bueno, a la ciudad donde vivió, donde creció. Lucas nos amplía desde el momento que llega y entra a la sinagoga, toma el rollo, lo lee y lo abre en la porción de Elías y menciona todo lo que estaba escrito acerca de él. Diga, propósito. Y él leyó el libro del profeta Isaías. A partir del versículo 18, ahí menciona la porción de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjese bien el propósito de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, por cuanto ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego cerró el libro, el rollo, y les dijo: esto el día de hoy, a los que estaban congregados en la sinagoga, esto el día de hoy delante de vosotros se ha cumplido. ¿Sí? Él leía acerca del Mesías y él se estaba presentando delante de la comunidad de la sinagoga en la que él se congregaba antes de salir a hacer su propósito, antes de llevar a cabo la encomienda de él. Él leyó lo que estaba escrito acerca de él delante de todos los que le conocían. Sin embargo, mis amados hermanos, los que le conocían no les agradó mucho lo que les dijo. El hacerse llamar él el Mesías delante de los que le conocían, para ellos significaba una blasfemia. Dice: ¿cómo tú, con el que crecimos? ¿Cómo tú, el hijo de María? ¿Cómo tú, el hijo de los amigos con los que jugamos aquí en el pueblo, con los que crecimos? Y ahí menciona el nombre de sus hermanos y dice: ¿que no es este quien sus hermanas se juntan con nosotros? ¿Quién no es este con el que crecimos? ¿Quién no es el hijo del carpintero? ¿Quién no es este el hijo de María? Dice: ahora viene a decirnos que la escritura se cumple en él. Él es el Mesías, el que había de venir. Y no creyeron, mis amados hermanos. Se enojaron, se molestaron con Jesucristo. No aceptaron lo que él les mencionaba. Ahora, fíjese bien. Las personas que estaban en la sinagoga habían escuchado hablar ya de Jesucristo, de las cosas que estaba haciendo fuera de las provincias, en las provincias vecinas. Habían escuchado de los milagros que había hecho en Capernaum y en algunas otras provincias. Los milagros que estaban aconteciendo a través de él. Sin embargo, dice, le cuestionaban: a ver, esos milagros que hiciste allá, ahora hazlos aquí. Pero ¿sabe qué pasaba? Que Jesucristo sabía que la incredulidad de ellos era mayor que la fe. ¿Qué es la fe? El creer, la certeza de creer lo que no se ve como que ha sido hecho. Esa es la certeza, es la fe. Esa es la fe, la certeza de lo que no se ve hecho presente. Lo tomamos como si ya fuera hecho. Esa es la fe, mis amados hermanos. ¿Qué se opone a la fe? La incredulidad. Cuando nosotros no presentamos fe, lo contrario a la fe es la incredulidad. Usted no cree en nada. No cree en lo que acontezca. No cree en lo que Dios puede hacer en su vida. Y los que conocían a Jesucristo, a los que conocían a Jesús en Nazaret, que habían crecido con él, no creían lo que estaba aconteciendo en la vida del maestro. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, tú y yo hemos pasado por situaciones, hemos vivido por circunstancias a partir de que llegamos al Evangelio en Cristo Jesús? Desde el momento en que tú llegas a Cristo Jesús, vas a empezar a tener un choque de incredulidad con todos los que te conocen. ¿Quiénes son los que te conocen? Con los que creciste. ¿En dónde? En tu ciudad. ¿En dónde? En tu casa. ¿En dónde?
Con tu familia. ¿En dónde? En tu trabajo. ¿En dónde? Con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos, con tus vecinos, con los compañeros de la escuela, de la primaria, del kinder, de secundaria, de preparatoria, de la universidad, con los compañeros de trabajo, con esos que convives día a día, con los que te conocían cuando te ibas con ellos a algún centro social non santo, los viernes por la noche, los sábados después del trabajo. ¿Hay alguien aquí? Aquellos que te conocían, ¿qué música te gustaba? ¿Qué música escuchábamos? Aquellos que decían, tengo una memoria que te va a gustar, préstame la tuya para grabar todas las que descargué de Spotify. Préstame la tuya, esas de rock, de norteñas, no sé cuál haya sido, las cumbias, si le tocó la cumbia, si le tocó el rock de los 80s o de los 90s, o a lo mejor es ya más de acá, del 2001 en adelante. Esas personas que nos conocen desde pequeños, el día que nosotros llegamos a Cristo y empezamos a cambiar nuestra manera de ser, de actuar, de vivir, de comportarnos. Oye, es viernes y el cuerpo lo sabe. Amigo, vámonos. Y usted les dice, no, gracias. Oye, pero va a estar tal grupo, hoy viene. No, gracias. Y van a empezar a preguntarse ahí con los demás amigos, oye, ¿qué le pasó a Lagus? ¿Qué le pasó a la Mari? Ya no toma. Ya no va al antro. Ya no va a las fiestas. Ya no karaokea con nosotros las de José Alfredo Jiménez, las de los Tigres del sur, del norte y de todos los puntos cardinales. ¿Qué le pasó? Y va a llegar el momento en que alguien se le acerca y le dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no vas? ¿Por qué ya no vienes? ¿Por qué ya no nos acompañas a las picas de el club de los jueves de cartas ahí del 21, del pocarrito, el dominó, el sábado de la lotería, de a 5 pesos la carta? ¿Por qué ya no vas? ¿Por qué ya no cantas en las fiestas? ¿Por qué no vienes a las fiestas? ¿Por qué ya no sales con nosotros? ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo? No estoy enfermo. Simplemente tuve un encuentro con Jesús. ¿Qué? ¿Dónde te lo topaste o qué? No. Tuve un encuentro con Jesús. Traía muchos problemas en mi trabajo, traía muchos problemas en mi familia, traía muchos problemas con mis hijos, traía muchos problemas, yo no sé cuáles hayan sido las circunstancias. Traía problemas con el alcohol, traía problemas con las drogas, traía problemas con las mujeres, traía problemas las mujeres con los hombres, traía problemas, no sé cuál haya sido la circunstancia que tú hayas vivido. Y a final de cuentas, las circunstancias para Dios
No le interesa. A Dios lo que le interesa es tu alma. A Dios lo que le interesa es tu corazón. A Dios lo que le interesa es que tú vuelvas tus caminos, que endereces tus sendas hacia el propósito de Dios en tu vida. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios. Tenemos a un Jesucristo en el cual, en su ciudad, en la que él creció, todos los que le conocían no creían en él. Lo tenían enfrente, mis amados hermanos. Habían estado en un encuentro personal desde pequeños con él, pero fíjese bien, no le conocieron como Mesías. Lo conocían como amigo, como el hijo del carpintero, como el hijo de María, como el hermano de Simón y de Judas. Pero no lo conocían como hijo de Dios. Y tú y yo tal vez hemos atravesado esa misma circunstancia cuando llegamos a Cristo, cuando tenemos el encuentro y le decimos, ¿qué es lo que te pasó? Es que tuve un encuentro con Jesucristo. No, hombre, vamos a darnos el último para celebrar que estamos vivos. Vámonos a la pachanga, vámonos a divertirnos, vamos a celebrar la vida. Vamos a seguir cotorreándola. Y usted y yo, no, ya no más. Hombre, ya te lavaron el coco los hermanos. No me digas que ya te hiciste aleluya. Ya te lavaron el cerebro. No me digas eso. Si tú eres el compañero de 1000 batallas. Ahora, ¿quién me va a pasar las últimas 3? ¿Quién me va a pichar? El 6. O como diría el Chapulín Colorado, le dijeron, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y le dicen, no, ¿cómo que tú ya te hiciste hermano? ¿Cómo que tuviste un encuentro con Jesús y usted quiere empezar a predicarles? Y usted le habla y hasta llora por lo que Dios se ha manifestado en su vida. Es que yo he sido transformado. No podía dejar el alcohol, no podía dejar la droga, no podía dejar las mujeres, no podía dejar este vicio, no podía dejar aquello, los problemas, este problema no podía, pero él, Jesús, ha podido en mí y yo he recuperado lo que había perdido. No, hermano, ya te lavaron Jesús ha entrado a habitar en mi corazón. No, hermano, ya te lavaron. Jesús me ha transformado. No, hermano, Y no entienden la obra de Dios en su vida. Eso mismo vivió Jesucristo con las personas que le conocieron de toda la vida. Así que yo le pregunto, ¿qué de especial podemos tener usted y yo como para que no nos acontezca algo similar? ¿Hay alguien aquí? Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, experimentamos un cambio en lo espiritual. Y lo espiritual sabemos que se discierne a través de ¿qué? Del espíritu.
Así que si nosotros queremos discernirlo, lo espiritual, con nuestra mente, con nuestra alma, no vamos a poder, mis amados hermanos. Por eso la gente del mundo, la gente que vive en su alma, con los placeres de su alma, con los deleites del mundo, no entienden las cosas espirituales. Y tenemos una ciudad que había crecido con Jesucristo a lo largo de su vida, pero no entendía el propósito de Dios en la vida del Hijo de Dios. Aún cuando le conocían, no le reconocieron. Y no solamente pasó eso en su ciudad, sino pasó con todo el pueblo de Israel. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y él les decía, nadie es profeta en su tierra. Y nos daba el ejemplo ahí. Dice, cuando estaba el profeta entre nosotros, un judío entre judíos, profetizando, y no fue sino uno de fuera, habiendo tanto leproso, habiendo tanto enfermo, vino mejor un sirio, ese Naamán, y creyó en lo que le dijo el profeta, aquel que se zambulló y fue limpio en las aguas del Jordán. Y dice, y el otro, habiendo tantas viudas necesitadas por la sequía, por la hambruna, no fue sino que fuera con una extranjera, morara con ella, e hiciera el milagro. No hay profeta, nadie es profeta en su propia tierra, mis amados hermanos. Y yo te voy a hablar acerca de el propósito de Dios en nuestra vida. Fíjate bien, José, el soñador, tenía un propósito que Dios le dio a través de los sueños. Cuando José recibió ese sueño, donde veía las espigas que se doblaban, y aún en ese sueño veía cómo se postraban delante aún el sol y la luna. Fíjate bien cómo su propia familia dedujo por el sueño que tenía sus propios padres y sus hermanos, ¿acaso nosotros nos doblaremos delante de ti? José tenía, a través de ese sueño le fue impartido un propósito en su vida. El propósito no se develó hasta que él estuvo preparado para llevarlo a cabo. Así como Jesús leyó el rollo de lo que estaba escrito de él delante de él y les dijo, esto se ha cumplido. Así a él tenía una encomienda, le había sido encomendado un propósito al joven José, pero sus hermanos no estuvieron de acuerdo con ese propósito, no estuvieron de acuerdo con la visión de Dios en su vida. ¿Te vamos a servir nosotros? ¿Tus hermanos mayores te vamos a servir siendo tú el más pequeño de todos? Y aún nuestros padres también. Y le odiaron por eso. A tal grado que lo vendieron, lo metieron a una cisterna, lo hicieron pasar por muerto delante de su padre, lo vendieron y se lo llevaron a otras tierras. Y usted sabe la historia de José, que cayó como esclavo, posteriormente en Egipto es tratado por la esposa de Potifar, es asediado, y como no acepta a la mujer, esta lo acusa con su esposo y al final termina ¿dónde? En la cárcel.
En la cárcel conoce a un copero, el cual él le revela un sueño. Y cuando sale de la cárcel y tiene el sueño Faraón, le dice a Faraón: en la cárcel hay un hombre, hay un varón que te puede decir lo que te ha acontecido a través de ese sueño. ¿Qué significado tiene ese sueño? Le manda a traer Faraón, le revela el propósito del sueño que tuvo Faraón. Faraón tuvo un sueño en el cual veía vacas gordas, vacas flacas, y veía espigas llenas y espigas secas. Dios le revela el sueño a José, se lo interpreta a Faraón, y Faraón queda cautivado por la sabiduría del Dios de José. El propósito de Faraón era salvar a su nación de lo que le avecinaba. El propósito de Faraón era: ¿qué voy a hacer ahora que vienen 7 años de opulencia y 7 años donde no va a haber nada? ¿Qué voy a hacer? Imagínese a Faraón, imagínese al presidente de la nación. ¿Qué voy a hacer? Si yo pongo a hacer y no pasa. Eso no lo dice la Biblia, pero vamos a suponer, ¿qué pasó con Faraón? Y si pongo a uno de mis allegados y no acontece y falla en el propósito. Y puso a José, aquel que le interpretó el sueño, lo puso. A ver, pues si van a haber 7 años de vacas gordas y 7 de vacas flacas, pues entonces sobre de ti. Hazte cargo de eso. La sabiduría de Dios empieza a trabajar en José para darle ideas de cómo hacer que una nación como Egipto, con 7 años de opulencia, lograra acumular lo suficiente para los siguientes 7 años que se avecinaban. Pero ese no era el propósito de José. Ese propósito era de Faraón. ¿Cuál era el propósito de José? Preparar un camino de salvación para toda la descendencia de su casa. Cuando llegó la hambruna, fue cuando vinieron los hermanos a él. Y aún delante de él, ¿qué pasó? No le reconocieron. Estaban frente a él ya como un príncipe y no le reconocieron. ¿Cuál era el propósito de José delante de su familia? Preparar un camino de salvación para su casa. Y cuando él se les reveló, ellos tuvieron miedo. Nos va a matar, así como nosotros lo hicimos pasar. Nos va a esclavizar aquí. Ya no nos va a permitir volver con nuestro padre. Esperen, no tengan miedo. Es necesario que todo eso hubiera acontecido para que yo estuviera en esta posición hoy, para poderlos ayudar. José había entendido su propósito de estar en Egipto. Fue necesario que hubiera pasado todo eso para que yo estuviera preparado para este tiempo. El propósito de José era salvar la casa de su padre, a toda la descendencia, a todos sus hermanos. El propósito de Jesús era salvar no solamente a su nación, sino a toda la humanidad que le reciba.
Él mencionó en el libro de Isaías: he venido a sanar, a rescatar, a vendar. Pero quienes le conocían de pequeño no vieron ese propósito en él. Vieron únicamente lo que le conocían. Vieron al hijo de María, vieron al hijo del carpintero. Y así, mis amados hermanos, a nosotros, así nos van a ver. Es el hijo del de la tienda. Es el hijo de Ángel, el de la tienda, me decían a mí. Es el borracho, el drogadicto. ¿Cuántos errores hemos cometido antes de llegar a Cristo? Y por eso nos conocen. Ah, es el cholo. Ah, es esto. Es el marihuano. Es el noviero. La noviera. Y el día que les decimos, tuvimos un encuentro con Jesús, no la creen. Nadie es profeta en su tierra. Y va a tener que usted, al igual que tal vez yo, salir de su provincia para ir a donde tal vez no le conozcan. Yo conozco a algunos pastores, no muchos, que se han quedado en el lugar donde todo el mundo lo conoce y han hecho una estupenda labor. Tienen congregaciones grandes. Pero también conozco pastores que han hecho su labor ahí donde todos lo conocen y la gente no acude con ellos. Porque dicen, no hombre, era esto y ahora es pastor. Y a veces, mis amados hermanos, ni los mismos de casa, ni los mismos de nuestra propia familia, tal vez crean en nosotros. Pero no se agüite, porque realmente ¿será necesario que crean en nosotros? ¿No? En todo caso, que crean en aquel que es fiel y verdadero, en aquel que nunca se ha equivocado, en aquel que es justo, en aquel que es siempre fiel. Y su nombre es Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, todos tenemos un propósito específico en nuestra vida. Ese propósito puede ser, tal vez, puede ser retardado o puede ser llevado fuera del propósito de Dios si nosotros lo permitimos. Si usted tiene un propósito ya específico en su vida, un propósito de Dios en su vida específico, y usted presta oídos a las voces de quien lo conoció antes de llegar a Cristo, usted, si presta oídos a esas palabras de esas personas, usted puede abortar su propósito o puede retrasar su propósito. ¿Por qué se lo digo? Mire, un propósito
el propósito de Dios en su vida, escuche, el propósito de Dios en su vida, en los oídos de una persona incorrecta, van a hacer que usted retrase su propósito o lo aborte. Pero el propósito de Dios en su vida, en los oídos de una persona correcta delante de Dios, va a hacer que usted lo lleve a cabo. ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree. Jesucristo entendió que quienes lo conocían no tenían la fe, eran incrédulos. Él lo entendió y dijo: vámonos de aquí. Su incredulidad no les permitió ver lo que era Jesucristo. Dice que sanó solo a unos cuantos y dijo: vámonos de aquí, porque es mayor su incredulidad. Vámonos de aquí. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer cuando vemos la incredulidad de quienes nos conocieron antes de llegar a Jesús. Vámonos de aquí. Oh, que vámonos vámonos de aquí. Vente, quédate un ratito. Vámonos de aquí. Porque no van a entender, mis amados hermanos, el propósito que Dios ya te ha fijado en tu vida. No van a entender el propósito que tú tienes ya fijado en tu alma, en tu espíritu. No van a entender eso. Y es preferible mejor: vámonos de aquí. Porque cuando te topes a las personas indicadas, diga personas indicadas. Jesucristo se rodeó de personas indicadas. Fueron los que impulsaron su ministerio. Fueron quienes lo impulsaron, los que le ayudaban, los que lo cuidaban, los que le seguían. A donde él iba, iban sus discípulos. Y tú y yo tenemos que fijar nuestra meta en Jesucristo y hacernos ayudar por las personas correctas. Tú no puedes irle a decir a cualquier persona: Jesucristo llegó a mi vida, porque no lo va a entender. Es como echar tus perlas a los cerdos. No van a entender las cosas del Espíritu. Pero cuando te topes una persona de fe, cuando tú le digas: he llegado a Cristo, y diga: gloria a Dios, aleluya, ángeles cantan en el cielo por un alma redimida. ¿En qué te puedo ayudar, mi hermano? ¿Ya tienes Biblia? Vas a tener luchas, pero ánimo. Vas a tener problemas, pero ánimo. Vas a tener aflicciones, pero sigue adelante. Esa fe es la que te va a impulsar. Esa fe es la que te va a hacer seguir. Esa fe es la que te va a hacer llegar al propósito de Dios en tu vida. Nuevamente, el propósito de Dios en tu vida, en los oídos de la persona incorrecta, lo único que te va a poner son piedras en el camino, te va a hacer que te distraigas, te va a hacer que te detengas y te puede hacer que abortes tu propósito. Pero el propósito de Dios en tu vida, en los oídos de la persona correcta, en los oídos de la persona de fe, te va a impulsar, te va a ayudar para que tú cumplas tu propósito. ¿Lo crees? Ponte de pie.
A José le pusieron piedra sus hermanos, fueron piedra de tropiezo. Lo agarraron, lo echaron a una cisterna, lo despojaron de sus ropas, de sus vestiduras, lo hicieron pasar como muerto, lo vendieron, lo mandaron a esclavizar. Pero él cumplió el propósito de Dios en su vida. Dios lo preparó para que el momento en que él tuviera nuevamente a sus hermanos, él les dijera: no teman, no teman. Era necesario que esto aconteciera para que hoy yo les pueda ayudar. Esas personas que tal vez hoy te han dañado porque llegaste a los pies de Cristo. Esas personas que te han insultado, esas personas que no han creído que Dios llegó a tu vida, esas personas, tarde o temprano Dios te las va a poner enfrente. Tarde o temprano Dios las va a presentar delante de ti y tú les vas a decir: no temas. Es necesario que hayamos pasado por todo esto para que el día de hoy yo te pueda bendecir, te pueda ayudar. Tú no me ayudaste en mi propósito, fuiste piedra de tropiezo, pero Dios me ha equipado hoy para yo no ser piedra de tropiezo para ti. Ahora yo soy el oído correcto para levantarte, para ayudarte, para impulsarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Alza tus manos, cierra tus ojos. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor. Y hoy hablamos nuevamente de propósitos en nuestra vida, Señor. Hoy hablamos nuevamente de ese propósito que tú has, Señor, sembrado en el espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Que ese propósito, Señor, que tú has infundido en cada uno de mis hermanos se cumpla. Señor, que ese propósito sea escuchado por los oídos correctos, por las personas correctas, por las personas de fe. Señor, y cuando sea escuchado ese propósito por las personas que pueden ser de tropiezo, Señor, danos, Señor, la fortaleza, danos la sabiduría, danos, Señor, el discernimiento para que lo que se diga en contra de ese propósito no prospere nuestra alma, no prospere nuestro espíritu, sino más bien nos afirme mayormente en ti para extendernos a la meta de ese propósito, al supremo llamamiento que es en nuestro Señor Jesucristo. A ese estamos llamados, a eso es lo que anhelamos, Padre. Sea tu propósito cumpliéndose en nuestra vida, sea tu propósito cumpliéndose en nuestra familia, sea tu propósito, Señor, llevándonos a ese lugar espacioso, Señor, para poder ayudar aún a los que no nos hayan comprendido tiempo atrás y poderlos ayudar para que aún el propósito de ellos se cumpla en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti que vives y reinas por los siglos, sea toda la gloria